con el atletismo y con una historia de vida muy, pero muy interesante. Betsabe Páez, desde Rosario, te pregunto, Betsabe, ¿estás allí? ¿Cómo te va? Buenas noches, Max y Amaro, Hola, te saludamos. ¿cómo estás, Juancito? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos saber cómo te encuentra esta actualidad después de lo que ha sido, le contamos a la gente, una situación de salud que te tuvo al vilo no solamente de seguir compitiendo, sino de poder hacer el deporte que te gusta, pero también de vivir, ¿no? No sé si tenés el celu en rotación, puede ser. A ver, está torcida la imagen. Si puede ser en Ah, horizontal, a a ver, ver. A ver, ahí acomodamos ahí. una cuestión técnica. Estamos hablando con Betsabe Páez, atleta, especialista en salto en alto. ¿Cómo está? Ahora sí. Oriunda de Crespo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí te vemos. No te veía, por eso digo, ¿qué pasó? ¿Es telefónico esto? No, es un Zoom. ¿Cómo andás, Ajá. Betsabe? Sí, sí, sí. Bueno, en principio compartir ¿Qué esta tal? ¿Cómo estás? situación, porque vos como atleta tenías una buena experiencia desde chiquita, pero tuviste una situación en particular que te cambió la vida. Así es. Sí, bueno, yo hago atletismo desde que tengo 11 años y bueno, estuve siempre integrando los equipos nacionales desde las categorías juveniles hasta mayores, eh, llegando a un Juego Olímpico de la Juventud, torneos sudamericanos, panamericanos, mundiales y demás, pero en el 2020 específicamente en un campeonato sudamericano que era un torneo muy importante para sumar puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio, en ese momento, Tokio 2021. Me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla de la pierna de pique y los ligamentos de mi tobillo. Todo en un Sin solo salto, escatimar, digamos. sin escatimar, todo Es- junto. Todo junto. Pero bueno, como muy obstinada, esas cosas que hacemos los deportistas de alto rendimiento, de no medir consecuencias y de ir por la pasión y por querer representar bien al país y por llegar a cumplir nuestros sueños, me hice unos vendajes y seguí la competencia sin pensar en las consecuencias que eso me iba a traer más adelante, ¿no? Así que bueno, nada, tuve que llegar a una cirugía de reconstrucción, ¿no? Ligamento Sí. cruzado y también del tobillo. Pero bueno, esa cirugía tuvo unas complicaciones que la verdad que se le da a muy pocas personas en el mundo, pero me tocó a mí. Bueno, en principio era justo plena pandemia que me operaron, entonces la historia arranca con una cirugía que sale bien, digamos, pero lo que sale mal es la rehabilitación, entonces me queda la pierna doblada, digamos. Mm. ¿A dónde te Pero fue operaron, Betsabe? ¿Dónde fue que te en, operaron? en Buenos Aires. Bien. Pero bueno, era justamente por esto de que estábamos atravesando la pandemia, de que no podía tener acceso a los kinesiólogos de manera presencial, entonces eran rehabilitaciones virtuales. Entonces mi pierna no quedó bien y la verdad que lo más importante de ese tipo de cirugía es justamente la rehabilitación y fue lo que a mí me falló en ese momento. Bueno, en eso me tienen que volver a operar por segunda vez para o sea, acomodar eso que había quedado mal y en eso, bueno, tengo también un tema ahí de que queda un pedacito de metal debajo de la rótula con uno de los materiales que usaron para limpiarme Ujú. y bueno, me cerraron porque la verdad que era ínfimo, no se veía y bueno, me cerraron, yo vuelvo a hacer rehabilitación de nuevo, tengo que aprender a caminar por segunda vez porque había perdido el patrón de la caminata, digamos, y cuando llegó la hora de empezar a correr, se me trababa la pierna, y yo no, se me traba, era tipo, tenía una pierna que la dejaba extendida y después no la podía volver así, no la podía flexionar, entonces era como una ¡Qué pierna de pato, desesperación! una desesperación y aparte caminaba a renga, entonces el caminar mal también me traía problemas en la cintura, bueno, era todo un drama. A lo que yo le decía, esto no está bien, acá hay algo mal, qué sé yo, bueno, resonancia, sale el pedacito de metal debajo de la rótula y lamentablemente otra vez había que entrar al quirófano para Jo. extraer eso y ahí se resolvía el problema. Bueno, era
cirugía sumamente sencilla, se abría, se extraía el material y yo en una semana supuestamente empezaba a correr y a entrenar normalmente, o sea, de nuevo. Y bueno, en esa tercera cirugía, que era simple, me entró una bacteria intrahospitalaria y me contagié de COVID. Y entonces fue grave, muy grave, porque Nunca obviamente escatimás, que el COVID... Betsabe, ¿no? Nunca escatimás. ¿Eh? Nunca No, escatimás. nunca, siempre era todo, COVID. ¿viste? Era todo No, extremo, ¿viste? por favor. Bueno, nada, tremendo, fue tremendo, la verdad ¿Y eso fue que... en Buenos Aires? No, fue en Baigorria, ¿no fue eso? Sí, no, o sea, yo me opero mi tercera cirugía en Buenos Aires, Sí. porque era el mismo médico de siempre, pero yo me vengo a Rosario a hacerme la rehabilitación, porque en realidad el cuerpo médico de la Selección Argentina de Atletismo está acá, o sea, la kinesióloga, el médico, la psicóloga. Ujú. Entonces yo venía momentáneamente a Rosario para hacer esa rehabilitación y después volver a Buenos Aires nuevamente. Y bueno, nada, salgo de Buenos Aires de quirófano, llego a Rosario, estaba bien, y a las 48 horas, 24 horas más o menos, empiezo a sentir dolor. Yo decía, bueno, debe ser que la cirugía, que se me pasó el efecto de los calmantes y demás, pero no, empecé dolor, 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 cada vez peor, peor, peor. Empecé a descomponer, fiebre, ahí me di cuenta que era algo que no estaba, que no era la cirugía en sí, que había otra cosa. Y bueno, y llego al sanatorio, al Mapasti en principio, Ujú. acá en Rosario, y nada, totalmente descompensada, Claro. y ellos viendo qué pasaba, porque no tampoco entendían, no encontraban cuál era el diagnóstico, pensaban que era una trombosis, después, bueno, nada, miles de estudios, hasta que detectaron que estaba teniendo una infección, una septicemia, y bueno, de urgencia me metieron al quirófano para salvarme la vida, y después, bueno, era ver qué hacían con el tema de la pierna, Ah, porque, o sea, normalmente en ese tipo de casos, ante la duda, amputan, claro. y fue, digamos, una decisión bastante compleja la de los médicos. Por suerte, quienes me operaron en ese momento eran médicos deportólogos, entonces tuvieron un criterio entendiendo de que yo era un atleta de alto rendimiento y que había que intentar zafarme la pierna lo más posible. O sea, obviamente a cualquier persona, ¿no? Pero bueno, Ujú. con el deportista tiene como que su cuerpo es su medio de trabajo. Sí, Bueno, claro. nada, cuestiones que tomaron esa decisión de pelear por mi pierna, así que dijeron, bueno, hacemos esta cirugía, limpiamos, antibióticos, todo, y vemos si responde, y bueno, si no, ahí sí era ver de cortar la pierna, digamos, si yo no respondía rápidamente. Y bueno, fue así que me hicieron las limpiezas, antibióticos y demás, estuve internada, y bueno, como en ese momento yo me había quedado sin obra social, pues en ese momento tenía obra social del deporte, y de repente con el tema de la pandemia hubo recortes y demás, entonces yo quedo descubierta, y bueno, mis papás ya no me podían solventar el costo de lo que era el sanatorio privado, que era carísimo, aparte Ujú. los antibióticos que me tenían que pasar eran muy, muy caros. eh, Tenía que estar en una habitación privada porque tenía COVID también, entonces no podía estar con otras cosas. Sí, sí, Era todo dramático un todo. tema. Y bueno, nada, entonces se decidió trasladarme ahí a Baigorria, Al a Hospital un Eva Perón de hospital Baigorria. público, exacto, Ujú. que era hospital público. Y bueno, nada, estuve en Baigorria, estuve una mes y medio ahí, y nada, también eran cirugías de lavado, lavado, lavado de la toilette, que se Ujú. dice, para intentar seguir peleando la pierna. Yo ya estaba fuera de peligro, digamos, de vida, pero sí había que salvar la pierna. Claro. Y bueno, nada, fue un periodo bastante traumático porque estaba sola, estaba con gente que estaba muy grave de COVID al lado mío, algunos que fallecieron ahí, digamos, entonces no podía ver a mi familia porque estaba aislada, entonces fue bastante traumático, no solo a nivel físico, sino que a nivel emocional también por todo lo que conllevaba, por el miedo, por el dolor que sufría, por la cantidad de pinchazo de medicación que me pasaban, porque era Ujú. tremenda la cantidad de medicación que me pasaban. Y bueno, me llegan a dar el alta, después de ese mes y medio que estuve internada, me vuelvo a Entre Ríos para volver a mi casa, estar con mi familia A tu y Crespo natal. exacto, y descansar un poco de ese sufrimiento que había pasado. Pero bueno, a los poquitos días que me dieron el alta, otra vez empecé infección, me salía pus de
o sea, de las heridas de la cirugía. Y en eso, bueno, ¿Pensabas en volver a hacer atletismo en ese momento? ¿O no, ya era no sé? impensado. Yo ya estaba pensando que cómo hacía para salvar mi pierna en Claro. ese momento. O sea, y bueno, nada, tuve ahí esa recaída nuevamente y me ve un médico ahí en Crespo y me dice, no, esto es un fierro, le dice a mi papá, no me olvido más, que esa frase me quedó, esta chica es un fierro caliente, Ajá. nadie la va a querer agarrar así porque esto es para amputación de piernas ya. Uf. Entonces, bueno, nada, no había lugar tampoco en ningún lado donde me iban a operar. O sea, era todo un drama y me consiguen a través de un médico conocido de mi familia un lugar en el hospital de Paraná, en el San Martín. Sí. Y bueno, me consiguieron una cama porque estaba colapsado. Y bueno, nada, así fue que me meten otra vez cirugía de urgencia y quedo nuevamente internada 2 semanas más ahí. Y bueno, nada, la verdad que fue bastante también traumático lo de la experiencia ahí en San Martín, porque Tremendo. las condiciones estaban bastante complicadas, tenía hormigas en la cama. Betsabe, vos sabés que dentro del Zócalo que tenemos nosotros para presentarte, dice que volviste a soñar. ¿Es así? ¿Verdaderamente es así? ¿Que has vuelto a soñar con todo esto que te ha pasado? Porque después vos en el medio es como que No, seguís estudiando, porque de no, hecho para sabemos mí. que sos profe también en la Universidad Nacional del Rosario, de Rosario. Pero volviste a competir y hiciste tu mejor marca hace un ratito nada más, hace poco. Sí, bueno, la verdad que después de toda esta historia que te cuento, para mí ya era imposible retomar mi carrera deportiva. Aparte tenía terror hacer algo que me pueda llegar a generar un riesgo de entrar a un quirófano de nuevo. Y bueno, nada, fue como que fueron 3 años, 4, que también fui mamá, así que esa parte, la maternidad frenó bastante toda la parte deportiva y demás. Y nada, este año, hace 2 meses, 3 meses atrás, dije, bueno, ya me animo a hacer bastantes cosas, me animo a correr, me animo a saltar, ¿qué tal si no me preparo y vuelvo a hacer un salto? Y veo si puedo llegar a clasificar los Juegos de Sur, tipo, esto era totalmente utópico, ¿no? De mi Sí. parte, porque imagínense que después de todo ese parate, todo lo que les cuento, volver a soñar estar en un juego sudamericano con lo que eso implica, Claro. era, bueno, una utopía, pero bueno, yo siempre fui muy soñadora y de no tener muchos límites en cuanto a mis sueños, y nada, así que fue así que lo intenté, y hice mi primera competencia en Venado Tuerto hace un par de semanas atrás y arranqué el año con 1,74 m, eso me dejó primera en el ranking argentino. Y bueno, y este fin de semana, nada, fui a saltar también como para seguir agarrando ritmo a la competencia y salté mi mejor marca histórica, un marcón que Tremendo. no lo puedo creer. 1,86. 1,86 m, o sea, el récord de toda mi vida. Y no, o sea, nadie entiende nada, ni yo tampoco entiendo nada qué pasó. Pero vamos por más. Pero vamos por más. Y bueno, esa marca me clasifica a los Juegos de Sur porque la marca mínima para estar era 1,79 m. ¿Cuándo son los Juegos del Sur? Ya en breve, ¿no? En breve, son del 12 al 26 de septiembre. Bien, ya falta poquito. Bueno, hay que apuntarla ahí, Betsabe. Nosotros se nos va el programa. Te agradecemos el tiempo. Vamos a hacer otra nota en otra oportunidad, ya más cerca de la competencia. Pero bueno, queríamos compartir esta historia. Nos gratifica muchísimo que estés bien de salud, que hayas vuelto a competir y, entre paréntesis, que hayas podido hacer esta nota porque no te han molestado. Es algo que no tuviste el problema que dijiste que podías llegar a tener. Mi nena, la verdad que bueno, quedó ahí. ¿Cómo se llama? Federica. A Federica. Bueno, le mandamos un beso a Federica, te agradecemos a vos. Betsabe, ¿querés mandar algún saludo ya cerrando este programa? ¿Querés mandar algún saludo en particular? Sí, quiero mandar un saludo a toda la gente, sobre todo de Crespo, Entre Ríos, que fueron los que me ayudaron muchísimo en ese momento que tuve este problema de la rodilla, me hicieron colectas, hicieron toda una movida enorme para poder ayudarme a nivel económico. A mi entrenador, que es un viejito, tiene 93 años y en silla de rueda y me sigue de los torneos y bueno, y a todas las que me dio una mano, que me sostuvo en estos momentos difíciles que atravesé, que fueron muchísimas, así que agradecerles a todos y bueno, nada, y a ustedes también por seguir mi historia. Vamos a seguir en contacto. Un abrazo grande, Betsabe, ha sido un gusto y gracias por este contacto con el Once Deportivo.